parecía indicar que todo iba favorable. ¿Vieron por qué me molesta empezar un poco más temprano? No es insoportable esto. Eh, bueno, todo indicaba que el eje o Alemania iba en una situación de avance permanente y de progreso permanente y de expansión permanente. En el año 41 se produce lo que se llama la Operación Barbarroja, que es el ataque o el avance sobre la Unión Soviética, y a fines del año 41 se produce el ataque de los japoneses sobre Pearl Harbor. Entonces, llegamos a este primer momento, 39-42, avance de los alemanes o de lo que serían las fuerzas del eje. Y en esas circunstancias lo que nosotros veíamos es que estaba casi toda Europa ocupada, casi toda, Inglaterra muy aislada, y del lado de Asia más o menos podríamos decir que estaba Japón en una situación de... ¿Se acuerdan que hemos dicho ya antes que Japón había invadido diferentes regiones del este asiático, del extremo oriente asiático, y en el año 38 ya la guerra con China estaba abierta, declarada, y la invasión era absolutamente generalizada y sistemática. Entonces empezamos en el año 42, más o menos, y en el año 42 vamos a ver, primero, ¿qué pasa en el norte de África? ¿Se acuerdan que lo hemos dicho? En el norte de África se habían producido una serie de movimientos en el primer momento que iban con avances y retrocesos múltiples. Hay una primer batalla del Alamein. Hay dos batallas del Alamein. Una que se produce en las primeras épocas. El Alamein es una zona cercana a Egipto, y en el 23 de octubre del año 42 se produce lo que se conoce como la segunda batalla del Alamein. Hay un montón de películas sobre el Alamein y cosas por el estilo. En esta segunda batalla del Alamein hay un importante triunfo de las fuerzas de el general Montgomery, que era un general británico que básicamente defendía lo que sería Egipto y esa región para que los alemanes no pasen hacia Asia Menor o hacia Asia en ese sentido. Y más o menos el 11, en abril se había producido, lo que se conoce como la Operación Torch. La Operación Torch es una invasión de los aliados que van a invadir la zona de Túnez y... ¿cómo se dice? El 11... Túnez y Marruecos. Entonces, si ustedes miran un mapa del norte de África, van a ver, por el este están avanzando porque triunfan en el Alamein, y por el oeste avanzan las tropas básicamente del general Eisenhower, del oeste hacia el este. Entonces, entre esas dos fuerzas van a acercar a los alemanes y rápidamente los van a expulsar del norte de África a principios del año 43, y hacia más o menos en julio del año 43 los expulsan, e inmediatamente a mediados del año 43, el 17 de agosto del año 43, invaden esta unión entre las tropas de Eisenhower y Montgomery, invaden Sicilia, con lo cual termina la presencia alemana en África del Norte, y se produce el primer desembarco de los norteamericanos en territorio continental europeo. Territorio europeo, no es continental porque Sicilia es una isla, que va a generar una situación de mucho quilombo, básicamente en Italia. Si quedamos claro acá, terminamos con África del Norte. En África del Norte, a principios del año 43, se produce la recuperación definitiva y el fin de la presencia alemana en África del Norte.
¿qué va a pasar? Vamos cambiando, vamos viendo en cada frente cómo se va a desarrollar estos procesos. ¿Está claro o no? ¿Qué va a pasar contemporáneamente? El otro lugar, o el lugar más importante de la contraofensiva de los que serían los aliados, sería o es la Unión Soviética. En la Unión Soviética se produce, ¿se acuerdan que ya lo habíamos dicho? En el año 41 se produce la invasión alemana, que es aparenta ser a traición y cosas por el estilo por los tratados. Esa invasión alemana se llama Operación Barbarroja. Ellos atacan, me acuerdo que era en junio, creo que era el 20 y pico de junio, más o menos cuando empieza el verano, se produce esa ofensiva y ellos pretenden llegar y ocupar rápidamente 2-3 lugares claves para lograr la derrota de la Unión Soviética. Lo habíamos dicho la vez pasada, generalmente la política de Stalin es retroceder, las cantidades de bajas que van a sufrir los rusos van a ser brutales, y el objetivo de los alemanes son 3, fundamentalmente San Petersburgo, tratar de llegar a Moscú, y por el sur tratar de llegar al sur de Rusia, que sería Rusia, Ucrania, por ahí más o menos, donde lo que están buscando son pozos petroleros y el control sobre el Mar Negro y todo ese tipo de cuestiones. Dijimos que no alcanzan a tomar ninguno de estos lugares definitivamente antes de llegar al invierno 41-42, eso los va a empantanar y eso le va a dar tiempo a la Unión Soviética de, habiendo trasladado gran parte de su industria armamentística al otro lado de los Urales o detrás de Moscú, como diciendo, bueno, llevémoslo a la retaguardia y veamos cómo vamos a recuperar la industria armamentística, les va a dar un largo periodo y una defensa brutal, heroica, que va a provocar infinidad de bajas y muertos del lado ruso en Leningrado o San Petersburgo, como lo quieran llamar. La batalla de Leningrado va a durar desde septiembre, octubre del año 41 hasta el 27 de enero del año 42, y el 27 de enero del año 42, o sea, a los pocos meses, se produce la ruptura del cerco. Aunque no definitivamente, cuando digo la ruptura del cerco no quiere decir que se libera totalmente ese territorio, pero se rompe el cerco y se permite más o menos continúa la batalla con un ejército que no está tan cercado ni tan encerrado en ese tipo de contexto. Y empieza la reorganización del ejército soviético, que va a terminar con la victoria o con la ruptura del cerco, primero en San Petersburgo. En Stalingrado se va a producir la batalla más brutal y, si quieren, más sangrienta, y en Kursk, todo esto va a ser entre el 42 y el 43, en Kursk se produce lo que se llama la batalla más grande de la historia. ¿Por qué se llama la batalla más grande de la historia, la batalla de Kursk? Porque es una batalla de tanques y de armamento bastante pesado, donde se van a enfrentar 2 millones de tipos, o sea, una guerrada absoluta, y aproximadamente 3.000 tanques, o sea, 3.000 entre tanques y blindados, o sea, una locura que nunca creo que se ha vuelto a repetir en ese tipo de magnitudes. Estos 3 lugares, o sea, repito, Leningrado, Stalingrado y Kursk, son como los 3 lugares donde se termina de hundir la ofensiva alemana o el ataque alemán a la Unión Soviética en diferentes momentos. 2 cosas. Stalingrado es lo que ahora se conoce como Volgogrado, que es una ciudad sobre el Volga. O sea, si la buscan en el mapa la van a encontrar con el nombre de Volgogrado. Entonces, lo que vamos a ver es que en el año 44, a principios del año 44, Rusia está totalmente liberada de la invasión alemana. Las tropas alemanas están derrotadas. Las tropas alemanas en diferentes momentos intentan algún tipo de retirada para
tratar de salvar la ropa o tratar de salvar lo que sea. Hay un montón de generales que Hitler da la orden permanentemente de que nadie se retira, aquí no se rinde nadie, y eso le va a costar al ejército alemán la cabeza de sus mayores y más grandes generales, von Paulus, y después al final lo termina mandando a Rommel, que termina cayendo sobre él parte de las responsabilidades, y Rommel en un momento determinado termina suicidándose, entre comillas, porque había sido derrotado ahí, aunque llega fuera de tiempo, ya cuando estaba todo perdido y derrotado, y lo acusan, no sin causa, de, de haber participado de alguno de los tantos intentos de darle un golpe o asesinar a Hitler en el año 44. En el año 44 Rusia está totalmente liberada, y en el verano de principio del 44 ya las tropas rusas están en Polonia, recuperando Polonia, Rumania y Bulgaria. Y hacia el invierno del año 44 ya están llegando a Prusia Oriental. Tenemos ya dos espacios donde ha sido claramente derrotado el eje y el ejército alemán, básicamente. Hacia principios del año 44 ya estaba en franquísimo retroceso. ¿Qué va a pasar en el Pacífico? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que a fines del año 41 se produce el ataque sobre Pearl Harbor? El ataque sobre Pearl Harbor provoca un par de miles de muertos, la destrucción de parte de las tropas norteamericanas en Pearl Harbor, pero no alcanza para que Japón primero se establezca y tome las islas de Hawái y todo ese territorio, y a partir de eso construya una base que le permita tratar de pensar en avanzar sobre los Estados Unidos. Intentaron más un golpe de impacto o algo por el estilo que un establecimiento firme en lo que sería las islas de Hawái, que le permitiese el control absoluto sobre el Pacífico. Rápidamente empieza la recuperación. Yo creo que se los expliqué en algún momento, lo vuelvo a repetir ahora. A partir de esta situación, ustedes van a ver que toda la guerra en Europa la desarrolla el ejército norteamericano, y toda la guerra en el Pacífico lo que nosotros conocemos como la infantería de marina. Estados Unidos se divide de esa manera. El Pacífico es de la infantería de marina, o de lo que sería la marina, pero básicamente la infantería de marina, y el Atlántico, por algún extraño motivo que yo desconozco, es lo que se llama el ejército. Tiene que ver con cómo ellos se organizan internamente. Lo que vamos a ver que va a pasar en el Pacífico va a ser que ya a principio de abril se produce una batalla, nos llama el Mar de Coral, que ya es el primer triunfo de los aliados en la guerra del Pacífico. Cuando digo los aliados me estoy refiriendo a Estados Unidos y a intereses británicos, pseudo-británicos, que serían los australianos y los neozelandeses, que serían la rama aliada en la guerra del Pacífico. Franceses, ¿no, profe? Franceses, voy a decir una cosa, Francia es la mentira más grande de la historia de la humanidad. Yo cuando miro, como en todo, los franceses son una mentira, ¿no? Los franceses no participaron de la guerra. Lo de Francia en la guerra es un bochorno directo. Francia aguantó 40 días la guerra, ni 40, 30 días aguantó la guerra. Después se sentó en la mesa del reparto, vaya a saber uno por qué, pero no. Digo, sí, está claro por qué, porque era la forma de contraponer y contrapesar a la Unión Soviética, pero no. Francia no participa en la guerra. No participa. No tiene un rol protagónico en el terreno militar.
ni protagónico ni nada, que digo. O sea, la derrota después de Dunkerque, ya lo de Francia es bochorno. Entre el 5 y 6 de junio del 42, o sea, digo, piensen ustedes que solamente pasaron 6 meses aproximadamente desde Pearl Harbor y ya se produce la batalla de Midway. En la batalla de Midway es una gran batalla marítima y se produce una victoria muy importante de parte de las tropas norteamericanas. Digo, que está expresada una cuestión fundamental. La marina japonesa pierde 4 de sus submarinos, que creo que no tenía mucho más que 6, si tenía 6. Hay una película, profe, creo que está... Bueno, hay una última, creo que en Amazon, hacía poco lo habían estrenado. Puede ser, sí. Digo, lo que se expresa acá es que Japón pierde en Midway, o sea, 6-7 meses después su, entre comillas, importante victoria o golpe de efecto en Pearl Harbor, pierde gran parte de su fuerza importante en el Pacífico, porque pierde 4 submarinos, los norteamericanos pierden solo 1, y esto va a golpear fuertemente a la armada japonesa. Básicamente, ¿por qué? Porque ya no tienen forma de producir hechos muy importantes que les permitan, yo qué sé, tratar de someter con aviación o algo por el estilo a Hawái o algún archipiélago medianamente importante. Estados Unidos ya ahí se fortalece de manera muy significativa y ya se convierte, si quieren, Hawái como en una gran base marítima totalmente dominante sobre la mayor parte del Pacífico. En agosto del año 80, y cambia el signo de la guerra. Cuando digo cambia el signo de la guerra, se hace Estados Unidos el que está atacando y es Japón el que empieza a retroceder y defenderse. En agosto del año 42 se produce la batalla de Guadalcanal, ¿no? Hay película también. Sobre todo esto hay películas, no hay ningún problema. La batalla de Guadalcanal son más o menos en las Islas Solomon. Japón pierde más o menos 25.000 soldados. O sea, lo que estamos viendo es que ya en menos de 8 o 10 meses ya el signo de la guerra en el Pacífico se invierte totalmente, y Estados Unidos empieza a preparar lo que sería la ofensiva definitiva sobre Japón propiamente dicho. O sea, ni Australia ni Nueva Zelanda estuvieron nunca en peligro, siempre fueron territorios que se mantuvieron liberados de cualquier invasión japonesa, y el periodo de ataque final sobre Japón se va a dar en febrero del año 45. Estados Unidos recupera Filipinas. En febrero del año 45 se produce la batalla de Iwo Jima. La batalla de Iwo Jima es la que yo nombré un par de oportunidades en las clases anteriores, que conté que existían 2 películas que son como espejo, ¿no? Que la filma el mismo director, la misma batalla, uno mirado desde el lado de los norteamericanos, que se llama La bandera de nuestros padres, o The Flag of Our Fathers. Creo que se los comenté, les dije que tiene que ver con una imagen que es muy famosa, que es una foto, no me acuerdo si es de Capra o quién, que es una foto que googleenla, la van a ver, que son 3 o 4 soldados clavando una bandera norteamericana. Según la película, lo que muestra es que esa es una imagen totalmente trucha, pero que fue una cosa muy significativa. La película es muy buena, es de Clint Eastwood, y cuenta toda la historia alrededor de esa foto y cosas por el estilo. Uno de los protagonistas era ¿cómo se dice? Un originario norteamericano, o sea, un indio norteamericano, que lo llevaron a pasear por todo Estados Unidos para que junte plata para la guerra y cosas por el estilo. O sea, no importaba nada, sino el hecho simbólico de esa foto, y del otro lado se ve la batalla terrible del lado de los japoneses
¿Cuál es la importancia de Iwo Jima? Que Iwo Jima ya es parte de Japón. O sea, Iwo Jima es parte del territorio japonés, está a un par de cientos de kilómetros de las islas principales, pero ya es Japón. Y entre abril y junio ya empiezan a pelear en Okinawa. Okinawa está a 340 kilómetros de la isla principal, pero ya es Japón propiamente dicho. O sea, a principios del año 45 ya estábamos peleando, se había vuelto a pelear en territorio propiamente japonés. Vamos a dejar el final de la guerra en Japón, porque digo, son esos 2-3 meses finales que no tienen, que lo vemos dentro de un ratito, que tienen que ver con las bombas y ese tipo de cuestiones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que a mediados del año 43 ya estábamos invadiendo en el sur de Italia Sicilia? En julio del 43 empieza el ataque a Sicilia y en julio del 43 se produce un levantamiento dentro de la propia Italia, y Italia se va a dividir en 3 regiones claramente distinguibles. Lo que sería el Véneto o Friuli, que sería donde está Venecia, una pequeña franja, estaba bajo control directamente alemán. Ustedes me van a preguntar, me van a decir, ¿por qué esto es importante? Porque esa región controla lo que es la península balcánica y Grecia. Entonces, esa pequeña franja, que sería donde está Venecia y todo ese tipo de cuestiones, Eslovenia y todo ese tipo que permite el paso por tierra, estaba directamente, es una franja que está bajo control total y absoluto, o sea, que era territorio controlado directamente por el ejército alemán. Después hay una amplia región que llega hasta el sur de Roma, desde el norte hasta el sur de Roma, que va a seguir siendo lo que se llama la República Social Italiana. La República Social Italiana sería lo que nosotros conocemos como la República Fascista, y del sur de Italia, hacia el sur, del sur de Roma, hacia el sur, es lo que se va a volver a ser el Reino de Italia bajo el control de Víctor Manuel III. Hay un momento donde el mariscal Badoglio... ¿Qué pasa con la República de Saló? ¿Qué pasa, Rodrigo? Nada, que es uno de los nombres de la Italia socialista, la República de Saló. No, de la Italia fascista, querrá decir. De la Italia fascista, perdón. Sí, Saló es una de las ciudades. El problema, sí, es uno de los nombres que se le da, pero ya cuando se lo llevan a Mussolini cuando lo rescatan de los Alpes. Claro, porque estaba por contar eso. En un momento determinado, el rey Víctor Manuel III, con el apoyo, obviamente, de los norteamericanos y los aliados, pero bajo el control de un mariscal que se llama el mariscal Badoglio, lo capturan a Mussolini, y cuando está capturado, preso Mussolini del Reino de Italia, un comando alemán de paracaidistas alemanes lo rescatan y lo llevan a Saló. Y hay, siguiendo con los comentarios que hacía, no sé si Leandro y alguien más, hay un par de películas sobre la República de Saló y cosas por el estilo. La cuestión está en que esto va a continuar durante estos 2 años, hasta que en mayo del 44 se produce una batalla que hay toda una épica alrededor de esa batalla, se llama la batalla de Monte Cassino. En el Monte Cassino es una región, Monte Cassino es como una abadía, un monasterio que queda en el medio de las montañas, y donde un grupo de paracaidistas alemanes y del eje se van a fortalecer y van a resistir fuertemente, queda al sur de Roma, hasta que ahí se produce la derrota, y con la derrota de Monte Cassino ya empieza la estampida de las tropas que mantenían a la República Fascista, con tropas básicamente alemanas.
Hay una película que a mí siempre me gustó mucho, que está muy buena y cosas por el estilo. Hay cientos de películas sobre esto. Pero digo que es Novecento. Novecento cuenta bastante bien el tema de la guerra, el tema. El problema con Novecento es que dura 5 horas y media más o menos. O sea, directamente siempre se dio en dos partes. Es una patada en la entrepierna, sin lugar a dudas, una película de 5 horas. Pero trabaja todo el mundo, es un elenco de la puta madre y está muy bien contada. Digo, si tienen un fin de semana de no hacer demasiado, ver Novecento no está del todo mal. La cuestión es que empieza la retirada definitiva hasta que en abril del año 45, ya el 20 y pico de abril del 45, un grupo de partisanos lo secuestra, lo captura a Mussolini y junto con Clara Petacci, o Petacci, que era su amante, novia, no importa, son los dos asesinados y expuestos en una plaza del pueblo de manera bastante denigrante. Y, digo, uno puede hacer, yo no haría nunca un juicio moral, sobre todo porque digo, es parte de una resistencia bastante interesante. Digo, el primer comentario que a mí me sale de esto es el siguiente, Italia es probablemente el primer lugar donde uno ve que existe una resistencia, entre comillas, popular, que expulsa a las tropas del eje. No estoy diciendo que solamente esa resistencia popular la haya expulsado, pero digo, donde tranquilamente uno sí podría hacerse cargo de que existe una resistencia de un sector importante del pueblo italiano, que son los partisanos, que son los partidos democráticos y italianos, que tienen un rol y una participación importante en ese contexto y en esa guerra. Y otra cosa que a mí siempre me pareció interesante, lo tiro como un comentario, no vamos a entrar a profundizar acá, es el gran... en este espacio de la guerra se va a ver claramente la alianza entre el Estado norteamericano y la mafia. Digo, esas cosas que se ven de soslayo en El Padrino y todo ese tipo de cuestiones, sobre todo en la primer Padrino, donde muestran el rol de cómo ellos pelean. Digo, esa cuestión de vinculaciones bastante raras entre el Estado norteamericano y la mafia, básicamente por esta cuestión de haberlos usado a los mafiosos para entrar por el sur de Europa y a disciplinar, y además básicamente por una cuestión que a mí me parece que es importantísima, que es que la mafia y la iglesia son claramente los dos las dos instituciones civiles que van a servir y van a permitir que Italia no caiga en manos de el Partido Socialista y el Partido Comunista en la posguerra. ¿Alguna pregunta sobre esto o pasamos, chicos? Entonces ya tenemos Rusia atacando por un lado, el sur de Europa primero con la expulsión de norte de África y después por la llegada de Italia. Lo que no pasa nunca es Francia, que sería el lugar que nos queda para poder entender el final de la guerra. Y acá hay que entender lo que nosotros conocemos, y ustedes lo habrán visto. Yo siempre dije lo mismo, los primeros 30 minutos de Rescatando al Soldado Ryan son la mejor película de guerra de la historia del mundo mundial, seguramente. No estoy diciendo de nada, digo, los primeros 30 minutos son digo, como para agarrar y tirarse, te agarrás con la frazada y te tapás porque pensás que te van a cagar a balazos a vos. Estoy hablando de Rescatando al Soldado Ryan, que no me acuerdo ahora de qué año es, pero debe tener 20 y pico de años, lo mínimo, ¿no? No sé. 99, creo. 99. Bueno, 22 años, o sea, en ese momento fue un peliculón, desde todo punto de vista.
No estoy diciendo después el resto de la película, Tom Hanks y cosas por el estilo. Tom Hanks es una patada en la entrepierna haciendo cualquier cosa. Está Tom Hanks y el otro ahí, no me acuerdo nunca cómo se llama, que ayer lo vi en una película. Bueno. Está Toretto, el de Rápido y Furioso. ¿Qué? Se muere rápido. No. Ayer en una película, El precio de una vida o algo por el estilo. Una película que están dando en Netflix sobre el tema del 11 de septiembre. El precio de una vida, había un abogado que es el que le pone el precio a la víctima de bueno, googleen quién es el actor, pero es un actor conocido también, pero también una patada, pero ya envejeció un poco más dignamente, no así como Tom Hanks. Digo, El precio de la vida es de Michael Keaton, profesor. Michael Keaton, otro más, que es otra patada en la entrepierna. Pero me parece que me lo banco más como actor. No sé por qué. Me parece que está mejor, que envejeció mejor. Estoy muy observador de el envejecer bien y envejecer mal. Viste que hay tipos que, vos decís, está bien así. Bueno, y el otro elemento que me llevaría a tratar de terminar esta cuestión de cómo va a terminar siendo la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial es el ataque a Normandía. El ataque a Normandía, todos ustedes saben, es la entrada así fuerte, completa y absoluta del ejército norteamericano en la guerra propiamente dicha en Europa occidental. Es el ataque que más anunciado de la historia, porque estaban todos preparándose para ver dónde se iba a hacer el ataque a Normandía. Todos los alemanes estaban puestos ahí, todos los norteamericanos estaban puestos ahí. Lo que no se sabía era el día, la hora, ni el lugar de donde salían, ni el lugar hacia donde atacaban. Y esto va a ser un largo debate que se va a dar durante todo ese periodo de la guerra. El ataque a Normandía se produce el 6 de junio del año 44. Se llama la Operación Overlord, y va a tener una larguísima preparación en el sur de Gran Bretaña con las tropas norteamericanas y británicas. No hay una película, no hay dos películas, hay decenas de películas sobre, yo cité la del Soldado Ryan, pero hay un montón. El tema, hay dos temas que son muy interesantes y que yo los saco medianamente, si quieren, del fenómeno, y es que va a ser un tema de debate que va a durar 2-3 años. En las películas de Churchill, In the Storm, o sea, en la tormenta, o la otra, no, las horas más oscuras no, porque cuentan solo la primera parte, pero en la tormenta se ve mucho, donde también se ve mucho es en el Discurso del Rey. No sé si se acuerdan la película El Discurso del Rey, que tiene que ver con este tipo de cuestiones. Lo que se va a ver permanentemente es este quilombo de tensión y preparación con respecto a este tipo de cuestiones. Después, algo que yo vinculo mucho con esto es que hay una serie de reuniones a partir del año 41 entre Churchill, Roosevelt y Stalin. No siempre están los tres, que son la parte más política, si quieren, de la guerra. Y cuando digo la parte más política de la guerra, nosotros podemos decir, bueno, lo que se discutía, ninguno de esos tres nunca pensó que discutía solamente el tema militar o el tema político. En esas reuniones se discutió el destino del mundo y se discutió los 50, 60, 70 años posteriores. O sea, ¿por qué? Me parece a mí, o yo lo planteo de esa manera, porque se estaba discutiendo ahí, no solo era qué va a pasar con la guerra, sino cómo nos vamos a repartir el mundo después de la guerra. No voy a citar todas las reuniones, ustedes seguramente se acordarán de Yalta y Potsdam, que son las últimas dos grandes reuniones de esa larguísima sucesión de reuniones, porque fue larguísima. Yalta es, espérenme, en febrero del año 45,
y Potsdam va a ser en julio del año 45. Potsdam es la más larga de todas, o de las más largas, dura desde el 17 de julio del 45 hasta el 2 de agosto del 45, o sea, es una reunión que dura casi 15 días. Potsdam es una ciudad polaca, y en Potsdam ya va a haber todo un cambio de sus componentes. Piensen ustedes que Potsdam es la que se hace cuando ya había caído Alemania. Lo que estaban discutiendo en Potsdam es cómo repartirse lo que había quedado, y si miran en Potsdam, que termina el 2 de agosto, la reunión termina 3 o 4 días antes de la primera bomba en Hiroshima. Quise decir, la primera bomba atómica que va a ser en Hiroshima, que son 3 o 4 días después del final de la reunión de Potsdam. Pero digo, para que queden claro, alguien me preguntó el otro día por Bretton Woods, creo, no me acuerdo quién fue, pero lo preguntó alguien acá en esta... Sí, yo, profe. Bueno, digo, ¿por qué lo digo ahora? Porque digo, va a ser una de las tantas de estas reuniones que se van a producir en este periodo. Nombro algunas solamente, lo van a ver en cualquier texto de los que puedan leer, pero digo, empieza con una reunión en un lugar que se llama Argentia, tenía que llamarse así el lugar, que queda cerca de Terranova. Terranova, vieron que queda entre Estados Unidos y Canadá, y va a ser una reunión que se llama la reunión del Atlántico, la reunión atlántica, que es en agosto del año 40. En esa reunión van a participar Roosevelt y Churchill. En general, ¿En agosto de qué año? 41. Después hay una segunda reunión donde van a participar, que va a ser en septiembre del año 41, a fines de septiembre, el 29 de septiembre del año 41, en Moscú, donde no viajan ni Churchill ni Roosevelt, sino que va a ser una reunión entre Harriman, que es como un subsecretario, un secretario de Roosevelt, Beaverbrook, que es un ministro británico, y el Pepe Stalin, que se va a hacer en Moscú. Después se hace otra en el 42, en enero del 42, entre otra vez Churchill y Roosevelt. Churchill y Roosevelt se reúnen sistemáticamente. Churchill le pide urgentemente que le mande cosas, que le mande armas, y le pide que los banque. Piensen ustedes que estamos hablando de 41, 42, cuando no se sabía cómo sostener, o sea, Churchill no sabía cómo sostener Inglaterra, pensando que en cualquier momento se podía producir una invasión. Nunca sucedió, pero digo, piensen ustedes que los países nórdicos, Francia y Bélgica, Holanda, o sea, todo lo que rodea a las Islas Británicas estaba en manos de los nazis. Después hay otra en junio del 42, que es en Casablanca, otra vez Churchill y Roosevelt. A principios del 43, otra más entre Casablanca es a principios del 43, en Casablanca. Después hay una en Moscú, en el 43 también, que ya no van los presidentes, sino que viajan los ministros. Después hay una reunión en el Cairo, también en el 43, pero esta reunión ya empieza a ampliar el panorama. La del 43 en el Cairo es entre Churchill, Roosevelt y Chiang Kai-shek. No importa que se acuerden estas reuniones, lo que quiero hacer es que entiendan más o menos cuál es el contexto, ¿no? Cómo empiezan a mover las fichas, y esto en cada momento se parece más al TEC que a otra cosa, ¿no? O sea, tocando fichas por todos lados. A fines del 43, en noviembre del 43, se hace una en Teherán, donde van a participar Churchill, Roosevelt, ya estamos hablando a fines del 43,
En esa reunión en Teherán están discutiendo total y absolutamente, Stalin diciendo déjense de joder y ataquen, porque piensen ustedes que hacía 1 año y medio, 2 años que la Unión Soviética estaba bancando los trapos sola, y los norteamericanos no se metían. Se produce la reunión de Teherán. Al poco tiempo se produce la reunión del Cairo 2. ¿Se acuerdan que ya hablamos de una reunión del Cairo? Se produce otra reunión en el Cairo, en esa misma, a fines del año 43, que es muy interesante, porque la segunda reunión del Cairo participan Churchill, Roosevelt y un tipo que se llama Ismat Imoni. Ustedes van a decir, ¿quién es Ismat Imoni? Es el presidente turco. O sea, insisto, hubo una que ya fue Chiang Kai-shek, acá estamos nombrando una donde va el presidente turco. En el año 44, contemporáneamente con el ataque a Normandía, se produce la reunión de Bretton Woods, que tanto preocupaba a Maxi el otro día. Ya estamos viendo que hay reuniones que no tienen que ver con los 3 grandes jefes y cosas por el estilo. Bretton Woods es una reunión que trata de reorganizar. Ya empiezan a discutir otras cosas. Cuando digo otras cosas, empiezan a discutir el nuevo orden económico mundial, las Naciones Unidas. Están discutiendo en otro tipo de magnitudes y están buscando una salida a la guerra. Después se produce una en Washington, ya de ministros, donde participan, donde empiezan a planificar las Naciones Unidas como nueva alternativa. Participan solamente ministros. A mí lo que me llamó la atención es que participa por la Unión Soviética Gromyko, que muchos años después va a ser uno de los miembros de la troika que va a gobernar a partir después de Khrushchev. En el año 45 se produce la reunión de Yalta, es la última reunión, esto es en febrero del 45, es la última reunión donde concurre Roosevelt, y de alguna manera es la última reunión de Churchill. Roosevelt es porque muere, Churchill es porque va a perder las elecciones. Se produce contemporáneamente, a principios del año 45, una reunión en San Francisco donde participan 46 estados que van a dar como el puntapié inicial a las Naciones Unidas. Y en julio se va a producir la reunión de Potsdam. ¿Se acuerdan que yo se los dije hace un rato? Que es la que es larguísima, que empieza en julio y termina el 2 de agosto. Que tiene algunas características muy interesantes. Es la primera donde participa Truman, porque Roosevelt había muerto, y extrañamente empieza Churchill y termina la reunión el ministro Attlee, porque Churchill perdido las elecciones. O sea, Churchill ya se va habiendo perdido las elecciones a los pocos meses del fin de la guerra en Europa Occidental, ¿no? Una de las cosas así delirantes que sucedieron en este momento. La batalla de Normandía es una batalla que ustedes la habrán visto en diferentes cuestiones. Entre los tantos debates es uno de los grandes enfrentamientos anfibios, si quieren, porque es un ataque que empieza por mar y aire y tiene que terminar en una batalla en tierra, donde se van a dar como para que tengan y guarden. La batalla se preparó durante años. Hay un montón de películas que muestran las cosas del engaño, las cuestiones de cómo se pasaban los datos y todo ese tipo de criptografías que había para evadir las informaciones y cosas por el estilo. No sé si vieron, hay películas donde cuentan hasta que había escenógrafos que hacían grandes escenografías en diversas ciudades inglesas para que las imágenes aéreas de los aviones alemanes de observación vean lo que no era y cosas por el estilo. ¿Verdad cuando usan tanques inflables?
para despistar alemanes, que usan unos tanques que son inflables. No sé si inflables, no sé si eran inflables, pero el cartón me imagino que sí. Por eso te digo con escenógrafo. No sé si eran inflables, no recuerdo eso. Sé que había escenografía de hollywoodense puesta al servicio de las fotografías aéreas y cosas por el estilo, para que los tipos crean que hay una cosa y sea otra. Y es muy interesante porque gran parte de la operatoria esta de ocultamiento, de dónde va a ser la ofensiva y cosas por el estilo, tiene que ver con que ellos en todo momento están tratando de ocultar y hasta último momento los engañan, convenciéndolos de que el ataque va a ser en Calais. Para que les quede claro, Calais queda muy cerca de Bélgica, o sea, a un par de cientos de kilómetros de donde se produjo en Normandía, y es pegadito a Dunkerque. No sé si se acuerdan de que habíamos hablado de Dunkerque al principio, que se produce en Dunkerque la primer derrota importante del ejército francés y británico, que se produce en todo ese quilombo que hay que retirar 300.000 soldados. Bueno, muy cerca de eso se produce, ellos amenazan, hacen todo el circo que van a atacar en Calais y terminan atacando en Normandía. En un par de semanas llegan a París, se produce la liberación de París, y ahí ya empieza toda la cuestión de cómo va a haber dos grandes fuerzas que van a tender a tratar de llegar lo antes posible y derrotar. Piensen ustedes que en 5 meses más Estados Unidos tiene que llegar hasta Alemania, y que la Unión Soviética ya estaba muy adelantado. Un comentario al margen, igual lo vamos a discutir. ¿Qué querés, Leandro? Dale. Perdón, Eduardo, como diría Romeo Santos, no es la mejor versión de mí esta, pero tenía entendido que los rusos llegaban primero a París, ¿no? No, los rusos nunca llegaron a París, señor. Está bien. No, pero no llegan a París, que yo me recuerdo, no llegan los rusos a París. ¿Cómo llegaron a París? Los rusos llegan a Berlín, Leandro. Ah, está bien. Sí, me confundí. No, tienes razón. Son los primeros que llegan a Berlín, no a París. Está bien. Lo que está en disputa es quién llega primero a Berlín. A Berlín, sí. No quién llega a París. Hay una serie de cosas media raras, porque hay acuerdos, y no, esperame, no, atacá. Después hay acuerdos y hay traiciones brutales. No sé, perdón. ¿La guerra la ganan los rusos? Porque tengo entendido de que no fueron los norteamericanos. A ver, la guerra la ganan los aliados, primero y principal. Segundo, si usted lo que me pregunta es quién fue más importante en la derrota de los nazis con la guerra, yo le podría decir que, contrariamente a la imagen hollywoodense, uno podría pensar que el rol de los rusos fue, si quiere, más significativo. Pero yo no me atrevo a decir que los norteamericanos no ganan la guerra, porque de hecho sí la ganan la guerra del Pacífico, el problema está en quién cuenta el final de la guerra, y los que cuentan el final de la guerra, básicamente donde vivimos nosotros, vemos películas nosotros, series nosotros y cosas por el estilo, es la imagen que tenemos es que la ganaron Estados Unidos solo. La verdad es que la guerra la ganan los que ejercen. Esto es un elemento subjetivo y de opinión. O sea, los que le dan el golpe más duro a los alemanes, seguramente uno puede afirmar que son los rusos, por la cantidad de muertos, porque llegan primero a Berlín y por ese tipo de cosas. Pero yo no diría que no la ganaron en Norteamérica, la ganan con un rol más importante. Siempre tuvimos la visión de las películas de los Estados Unidos. Ahora, ¿hay alguna película rusa que podamos ver
para saber qué piensan los rusos. No la escucho bien, pero digo, no sé, hay películas rusas, si quieres yo busco, pero no son, digo, no pasa por ver una película o ver otra. En general, digo, sí, nosotros, digo, esto es como la historia de los Reyes Magos. Los Reyes Magos son los padres, pero bueno, yo qué sé, nos dijeron durante muchos años que los Reyes Magos existían. Los norteamericanos nos construyen una mirada del mundo que yo trato de ser crítico de esa mirada. O sea, yo creo que han impuesto un sentido común universal. Pero digo, donde, si quiere Silvia, lo más importante no es quién ganó la Segunda Guerra Mundial. No, Es está bien, está bien. Es secundario, digo, lo más importante son otras cosas, pero digo, en ese sentido yo creo que participaron los rusos, tienen un rol protagónico muy, muy importante. Es lo que hablamos antes de Francia, ¿no? A Francia lo ponen como que ganó la guerra y la verdad es que el rol de Francia en la guerra es una vergüenza. O sea, Claro, desde todo punto de vista, los italianos tienen más importancia porque derrotaron a los nazis, por lo menos a los nazis y a los fascistas en su territorio de manera más con mayor protagonismo que los propios franceses. Los franceses llegan con las tropas norteamericanas, o sea, viene el ejército norteamericano y atrás baja De Gaulle. Digo, ¿hubo una importante participación de la resistencia francesa? Sí, casualmente sí, no de la tradicional Francia de Gaulle, pero digo, hay un importante sacrificio de parte de la resistencia francesa, pero mucho menor a otros pueblos. Digo, en Polonia, hoy yo estaba mirando, digo, no vamos a entrar en ese tipo de detalles, pero digo, en Polonia hay un levantamiento en el año 43 dentro del gueto de Varsovia, que son los judíos desesperados ya, que tratan de hacer un levantamiento sabiendo que iban a ir al muere de todas maneras. Eso se produce en abril del año 43, están 4 o 5 días resistiendo dentro del gueto de Varsovia en una actitud de un heroísmo, si quieren, extremo, pero que sabían que no tenía otro camino que les prendan fuego a todo lo que era el gueto de Varsovia. Pero digo, discutible. al año siguiente, en el año 44, eso es en abril del 43, en el año 44, la resistencia polaca, sabiendo que atacaba al ejército soviético, toma Varsovia y los rusos se sientan en un lugar y esperan así a que los haga pelota, digo, por los odios que se tienen mutuamente los rusos con los polacos. Entonces digo, el rol en la guerra, todos tienen cosas buenas, no sé, pero cosas oscuras, horribles, asquerosas y totalmente reprochables. Y digo, y acá los dos de diferentes maneras. Profe, Sí. con respecto a la percepción que mencionaba Silvia, hay una encuesta que es llamativa porque se hace en el 45 y después se repite la misma pregunta en Francia y se repite la misma pregunta en el año 94. Y la pregunta es sencilla: ¿quién contribuyó más a la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial? Y en el año 45, el 57% de los franceses dijeron que la Unión Soviética, y en mayo del 94 el 50% dijo que Estados Unidos. Dos cosas. En mayo del 94 había caído la Unión Soviética, el Partido Comunista Francés no existía más y, ¿cómo se llamaba? Fukuyama había dicho que se había terminado la historia. Y se repite también en 2004, se hace la misma No, pregunta. pero es probable. Digo, a mí lo que me preocupa de Francia es su autopercepción. ¿Vieron como uno se autopercibe del género que quiere autopercibirse? Los franceses se autoperciben como que en algún momento participaron de la Segunda Guerra Mundial y no participan. O sea, digo, pero eso Francia vive así, de autopercepciones de absolutamente todo. No, pero no habla de Francia, habla comparando entre Estados Unidos y la Unión Soviética, quién tuvo más incidencia, y en el 45 claramente la gente pensaba que había tenido más incidencia la Unión Soviética, y después También hay dos 94, cosas. Había se gira otro al revés. tipo de información, que era la noticia menos tamizada, porque era la noticia cotidiana,
y segundo, hay un peso mucho más fuerte de las izquierdas en Francia. Y en el año 90, 90 y pico, ya la izquierda en Francia está totalmente derrotada, destruida, la Unión Soviética está totalmente satanizada, y puesta en una situación muy oscura, y ya triunfó la imposición del aparato mediático norteamericano. Yo hace muchos años que estaba trabajando sobre un tema, vieron, para esas jornadas que yo les contaba de Santiago el año que viene, y el otro día le digo, no, me parece que voy a escribir sobre cómo Hollywood nos cambió la cabeza a todos en los últimos años, y todo el mundo se enganchó conmigo y dice, ¿y por qué? Entonces le digo, escúchame, porque o sea, nos han cambiado el bocho. A ver, todo lo que hacemos está totalmente mediatizado por ese fenómeno. No estoy hablando de Hollywood en este momento, porque creo que Hollywood, las series y absolutamente todo. Digo, pero uno piensa que hay un sistema construido por los medios, y no solo ese sistema está construido por los medios localmente, sino que está construido universalmente por un sistema de producción de cine, de series, de televisión. Sí, es que, profe, me acuerdo cuando salió Dunkerque, todos se asombraban porque creo que era la primera vez que salía masivamente una película en la Segunda Guerra Mundial vista desde el lado inglés y no desde el lado estadounidense como siempre. Pero sí, insisto, digo, ellos tienen la virtud de hacerlo todo y lo hacen bien. Digo, también hay que entender que lo hacen bien. Insisto, Natalia, por ejemplo, mirá las de Clint Eastwood, que digo, a mí lo que me parece maravilloso de Clint Eastwood, que Clint Eastwood es un facho, aparte. O sea, digo, las críticas esas no los hace. ¿Me escuchan o se fueron todos a dormir y yo me quedé solo hablando? Sí, profe, lo escuchamos. No, como desaparecieron todos, digo. Pero digo, Clint Eastwood, que es un facho, porque Clint Eastwood es un republicano conservador muy, muy, muy fuerte, el tipo, es que miren esas dos películas, es maravilloso. El tipo cuenta la misma batalla de dos lugares y te convence de que tiene una mirada, no digo objetiva, pero una mirada comprensiva con la mirada japonesa. Y si vos lo mirás, el heroísmo de los japoneses es mucho más destacado en esa película que la mirada norteamericana. Pero digo, la construyen, lo hacen. El problema es que en el fondo construyen un sentido común muy desarrollado y sutil. Pero volviendo, Silvia, que disparó esto, digo, Silvia, si usted me pregunta mi opinión, yo creo que todos los ganadores ganaron, Estados Unidos básicamente y la Unión Soviética, que la Unión Soviética tuvo un rol más destacado, que puso el cuerpo de una manera mucho más sacrificada, pero que bueno, que Estados Unidos no participa de la derrota de Alemania y del Eje, sino que participa con menos sacrificio, si quiere, para no ser muy injusto. Consecuencias de la guerra, nombro algunas. 54 millones de muertos. Digo estos datos que son terribles. De los 65 millones de heridos, de los 65 millones de heridos, 35 graves. 3 millones de desaparecidos. Rusia solamente pierde 21 millones de personas, el 10% de población en el momento. Polonia pierde 5 millones de personas, es el 20% de su población. O sea que sobre una población de 25 millones pierde 5 millones. Un comentario: de los 5 millones de muertos de Polonia, más de 3 millones son judíos. Judíos que mueren en lo que se conoce como el Holocausto o la Shoah. Y mueren, aunque no lo creamos, 13 millones de chinos, que tiene que ver con la guerra que empieza un año antes en Japón y China. O sea, digo, para que quede más o menos claro, mueren
algunos cientos de miles de norteamericanos. No estoy diciendo que no sea importante, estoy diciendo no es comparable con otras cifras, insisto, 5 millones de polacos, 21 millones de rusos y 13 millones de chinos. Después, estas serían las consecuencias, si quieren, más brutales demográficas. Se calcula que se destruye mucho más que la mitad de la infraestructura, mucho más que la mitad de la infraestructura de toda Europa. Básicamente hay ciudades enteras desaparecidas. Hay muchas películas sobre cómo queda Europa y sobre todo Alemania. Hay una que se llama Alemania Año Cero, que es terrible, es una película contemporánea muy dura y muy brutal. Pero digo, para no hacerlos ver esas películas que son un dramón, están dando en Netflix en este momento una serie que se llama Los Derrotados. No sé si la vieron, pero es muy interesante, es policial. Yo la vi, creo que está buena. Es muy buena, es muy interesante. Yo vi los primeros 2 o 3 capítulos, pero es muy interesante. Cuenta un tipo que va a buscar a alguien en Berlín, que es un norteamericano, policía norteamericano, que va a buscar a su hermano en Berlín, que ya es toda una... Después aparece que hay un quilombo, que el tipo estaba totalmente tronado y cosas por el estilo, y muestra cómo lo que era la policía de Berlín, o sea, que eran tipos que agarraban 4 palos y iban a... Digo, y las mafias... Con patas de mesa. ¿Qué? Con patas de mesa. Sí, los policías están en una ruina de algo y hay 3 minas y 2 tipos que están ahí haciendo algo, y lo que son las mafias en una Berlín totalmente destruida, una catástrofe absoluta. Pero digo, para entender cómo estaba Alemania en ese momento es terrible. Esas son las consecuencias. Después, consecuencias políticas, vamos a verlo la semana que viene. Para mí la consecuencia política más importante de todo esto es que la guerra termina con el inicio de la Guerra Fría, ¿no? Aunque hay un interregno entre un periodo y el otro, la guerra va a marcar el inicio claro e indiscutible de la hegemonía norteamericana. Cuando digo hegemonía me refiero a eso, una fuerte hegemonía norteamericana sobre el conjunto del mundo, enfrentado muy desde un lugar, si quieren, más distante por la Unión Soviética. Esto va a dar inicio a la Guerra Fría, insisto, va a ser lo que vamos a ver la semana que viene, no la semana que viene, el miércoles seguramente. Hay una reconfiguración europea muy rápida, hay consecuencias, digo, desde todo punto de vista económico, insisto, la destrucción de gran parte trae consecuencias muy interesantes para la reconstrucción europea. Las víctimas, ya lo dijimos, territoriales, se produce una reconfiguración muy fuerte, sobre todo Europa Oriental. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de lo que Rusia pierde en la primer posguerra? Rusia va a reconfigurar gran parte de ese territorio rápidamente. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas vuelve a absorber algunas de las repúblicas bálticas del sur, y ahí empieza a aparecer lo que Churchill va a llamar el telón de acero y nosotros conocemos como la cortina de hierro, que va a ser esto que vamos a charlar en las próximas clases. Y el mundo empieza a seguir un derrotero bastante interesante, sobre todo a partir de la Guerra Fría. Hay algunas cuestiones interesantes desde el punto de vista ideológico, ético. Va a haber un fuerte impacto con el tema de lo que se llama el Holocausto o la Shoah. Ese impacto fuerte por el Holocausto y la Shoah va a tener una consecuencia inmediata y directa, que va a ser el Estado de Israel. Pero además va a tener otro tipo de consecuencias bastante más complejas. Es el momento del existencialismo y toda una filosofía
si quieren, existencialista y bastante confusa con respecto al destino de la humanidad. Ahí crecen otra vez las miradas así nihilistas y de desconfianza bastante fuerte. Y después yo terminaría con esto. Digo, lo único que me parece importante es que no es un tema menor. Digo, una de las consecuencias más terribles de la guerra es esta cuestión de lo que se llama el Holocausto o la Shoah. Digo, hay todo un efecto bastante terrible en el tema de la guerra que después se va a analizar fuertemente cuando se empiece a pensar qué fue el nazismo. Digo, a mí más que pensar esto como una cuestión, digo, hay toda una cuestión teórica bastante interesante con respecto a por qué el nazismo pudo hacer lo que hizo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? O sea, cómo uno termina diciendo que probablemente el pueblo más civilizado del planeta termina generando los efectos que produce el nazismo. Hay diversas apreciaciones. A mí me parece que la más interesante de las que yo conozco pocas, no soy un experto, es la de Hannah Arendt. Hannah Arendt, a partir del juicio Eichmann es un tipo que había tenido un rol menor, si quieren, en el tema del exterminio, que era como un rol, cuando digo un rol menor, no es un rol menor. Él era un oficial del ejército alemán que se ocupó durante un tiempo de la parte logística de la distribución de los campos de exterminio. No sé si ustedes saben que con respecto a los judíos existen diferentes estadios en cómo se van tomando las decisiones. Una vez que entraba el ejército alemán, lo que hacían es los aislaban usando una institución que es tradicional europea, que existe desde la época medieval, que se llaman los guetos. Que son los guetos, son como barrios cerrados, donde vivían los judíos en Europa, en diversos lugares. Solo que estos eran obligatorios y los usaban los cercaban de una manera muy particular, y en esos guetos ellos tenían que vivir en condiciones bastante mucho más jodidas que en el resto de la ciudad, donde se racionaba la comida, donde no podían trabajar, donde estaban se les racionaba el agua y absolutamente todo. Después existen, en un momento determinado deciden empezar a llevarlos a lo que se llaman campos de concentración. ¿Qué son los campos de concentración? Son los lugares donde empiezan a llevarlos para que trabajen, y como unas cárceles gigantescas donde van a ser trasladados y juntados. En general muchos morían solamente por las condiciones terribles de subsistencia, y junto a estos campos de concentración empiezan a aparecer, sobre todo a partir del año 42, lo que se llaman los campos de exterminio, que son directamente fábricas de muerte. Cuando digo, los campos de concentración estaban cerca de campos de exterminio, pero no son exactamente lo mismo. Cuando digo un campo de exterminio, es una fábrica donde lo llevaban por determinado tipo de caminos, o sea, había como un circuito donde estaba como si fuese una línea taylorista de asesinatos, ¿no? O sea, los llevaban por un lugar determinado, le sacaban hasta las prótesis de oro de sus bocas, después los llevaban a tal lugar, le decían, no, espera que te vamos a la bañar, ¿no? Y nudos para facilitar ese tipo de cuestiones, los mataban en cámaras de gas que se llama Ciclón B. Eichmann distribuye el Ciclón B. Entonces, Hannah Arendt,
que es una filósofa de origen judío que se escapa de Alemania en los años 30 y se va a vivir a Estados Unidos, cubre para un periódico de Nueva York el juicio de Eichmann y crea un término, un concepto, cuando se discute el tema de Eichmann en el juicio. Cuento rápidamente, ahora me van a decir que hay muchas películas, sí, hay muchísimas películas. Eichmann vive en la Argentina, lo secuestra un comando del Mossad en mayo del año 60. ¿Por qué en mayo del año 60? Porque era el momento del sequicentenario del 25 de mayo, y vienen delegaciones de todo el mundo a saludar y a hacer la fiesta, como fue el bicentenario, pero esto fue por el 150 aniversario. Los meten, o sea, el Estado de Israel manda un avión con ministros y cosas por el estilo, y en ese avión viene un comando del Mossad que lo secuestra y se lo lleva dormido, y lo juzgan. Cuando llegan a Tel Aviv dicen, bueno, vamos a juzgarlo, y se hace un juicio que se transmite mundialmente, y ahí Hannah Arendt participa del juicio, y ahí ella inventa ese concepto de la banalidad del mal. ¿Qué quiere decir la banalidad del mal? Que hay un montón de tipos que por un criterio burocrático, como que justifican, tiene mucho que ver con lo que dice Eichmann durante su juicio, que ellos justifican su participación en el Holocausto o la Shoah, diciendo, bueno, cumplíamos órdenes, el sistema, fuimos solo un engranaje de un sistema que participó en toda esa manera, como que no eran protagonistas, como que no son responsables de las cosas que hicieron, sino que en el contexto en el cual actuaban, casi por cuestiones burocráticas, cumplían funciones que no tienen como responsabilidad personal en esa ejecución, porque ellos solo cumplían órdenes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, pero sabe también que hay un documental que se llama Los Sobrevivientes, creo que está en Netflix, es sobre 5 judíos que cuentan su historia, y en un momento aparece un judío que era el que ingresaba los cuerpos en Auschwitz, si no me equivoco, y me sorprendió en Auschwitz, que me sorprendió mucho que eran los mismos judíos los que ingresaban a las personas adentro de las cámaras de gas, y en un momento él cuenta así, básicamente que ve a un amigo, a un conocido de él y dice, mira, vas a morir, quédate cerca de la puerta porque es donde caen los rociadores y va a ser rápido. Pero mostraban todo, está muy bueno porque cuentan cada historia. Uno de ellos, de los que está contando en la historia, llega a ser senador de California, si no me equivoco, o intendente, no sé muy bien cómo es que se llama ya, pero está muy bueno y cuenta un poco desde la visión de ellos, y incluso hay médicos alemanes que estaban en el nazismo y que hacen esto de no, yo me lavo las manos, yo porque ayudé a hacer esto, ayudé a hacer otro. Yo igual plantearía esto desde 2 planos diferentes. Discúlpeme, Natalia, que lo planteé, ¿no? Digo, pues si mezclamos todo terminamos, no. Digo, a ver, entre los judíos hay un montón de judíos que tienen actitudes de mierda. Digo, descártelo, o sea, hay una cosa que llaman Los Capos, hay un montón de películas, yo creo que puse algunas en la lista, una se llama El Pianista, que describe bastante bien el rol de cómo se organizaba el gueto internamente, y que dentro del gueto había tipos que tenían como colaboracionistas y cosas por el estilo. Descartemos ese plano. No quiero entrar en ese plano, no porque tengan miedo o lo que sea, sino porque es otro plano, porque yo no juzgo a las víctimas en este caso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Las víctimas pueden, digo, uno dentro de esas situaciones puede tomar diferentes caminos, por lo que sea. Es una discusión moral. No es una discusión, no hay delito en ese tipo de cuestión. Yo qué sé, yo voy a decir una animalada, pero lo tengo claro. Yo no juzgaría nunca a nadie que en el seno, que en la Argentina, estoy diciendo, si a un tipo lo llevaban a la ESMA y lo torturaban y cantaba, eso no lo juzgo. Discúlpeme, no lo juzgaría. No me atrevo a juzgar a alguien que bajo
el efecto de la tortura, la amenaza, que le pongan un arma a tu hijo o a tu mujer o a quien sea, que yo qué sé, yo no sé si, porque además creo que es víctima. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? No, sí, yo no. Si se confundió de esa manera, no, era como solamente decir que me sorprendió saber que los nazis hacían trabajar a los judíos, matando judíos. Hay campos, está la lista de cine, hay infinidad de trabajos, y el cine ha hecho todo un terreno, un género sobre esto. Lo que quiero decir es, el problema está en entender cómo el pueblo alemán actuó en función de ese tipo de cuestiones. Y lo que me parece interesante en el caso de Hannah Arendt es que Hannah Arendt termina planteando que existe como una justificación de la maldad y donde habla de lo banal de la maldad. Digo, no sé si ustedes vieron los juicios de las juntas en la Argentina, ustedes no habían nacido probablemente, pero esta idea de que hay un montón de tipos que dicen, bueno, pero yo tenía un cargo, yo era oficial, y que le echan la culpa a lo que dicen, bueno, yo cumplí órdenes nada más, o yo hice esto nada más, o yo tal cosa. Eso está en base, digamos, está en la base del pensamiento de la obediencia de vida después. Tirar para arriba la responsabilidad. Efectivamente, sí, a eso me refiero, o sea, el pensar en la burocratización del mal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me parece que lo que Hannah Arendt termina planteando es que como un sistema puede dominar las cuestiones de la moral y de la ética. O sea que vos lo escuchás a Eichmann y Eichmann decía, bueno, pero yo cumplí órdenes, era un funcionario que tenía que hacer eso y hice eso y eso fue mi actuación. O sea, si ustedes suman que hay millones de tipos que hacen eso, digo, también me parece muy importante que es muy interesante que el juzgamiento que se produce en Alemania es un juzgamiento solamente a las cúpulas. ¿Está claro lo que estoy diciendo? O sea, no se juzga a todos los tipos que participaron, digo, salvo delitos aberrantes. Digo, pero el juicio de Nuremberg condena a algunas decenas de personajes y después no más. Digo, es muy interesante. Yo no la vi completa, hay como un juicio de Nuremberg que en Japón, después del fin de la guerra, que juzga a los japoneses y cosas por el estilo. Digo, nunca juzgaron al emperador, que era el jefe de, entre comillas, las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos no le conviene. Igual, estas cosas las vamos a terminar de ver en la clase que viene. ¿Estamos de acuerdo o no? En la clase que viene vemos el miércoles. Sí. Perdón, puede ser que haya habido 2 juicios de Nuremberg. 2, tengo entendido. No sé si se subdividió o no, hay un juicio de Nuremberg. No. Para mí es el juicio de Nuremberg. Puede haber habido etapas, pero no hay 2 juicios de Nuremberg. Que yo sepa, no me recuerdo. No, yo tenía entendido que había 2 y que en el segundo el juicio fue hacia los magistrados. Por eso. No escucho, ¿qué? ¿En el segundo? En el segundo fue el juicio hacia los magistrados. ¿Cómo los magistrados? Puede ser que haya habido momentos en uno de los jerarcas, pero digo, no sé si eran 2 juicios como 2 juicios claramente distinguidos. Bueno, nos vemos el miércoles y terminamos con esto y avanzamos con el tema de la Guerra Fría y ese tipo de cosas. Bárbaro. Profe, cumplo en decirle, porque me lo pidieron, Tomás se quedó, no tenía internet, se fue a un locutorio con la notebook a verlo y se quedó sin batería. Listo, cumplí con eso. Nos perdimos las preguntas, no, pero Tomás, a ver, me pidió que le avisara, así que le aviso, ¿no? Pobre pibe. Se fue a un locutorio. ¿Tomó lista, profe? No, un locutorio no, un bar, pero ya creo que fue, o algo por el varios. estilo, y se le quedó ¿Qué? la batería. Creo que se fue a un bar o algo por el estilo que tenían internet y se terminó quedando sin batería. Por eso estuvo unos minutos y se cayó. No lo vi, no lo vi, pero no es que revisé uno por uno. Bueno, no hay problema, dale. Nos vemos el miércoles. Profe, ¿le puedo dejar una inquietud para el miércoles? Déjeme una inquietud. El año pasado, no, el anterior, en geografía, había una teoría que tenía la profe, que estaba bastante buena, que decía que la Segunda Guerra Mundial también había sido causa económica de agotar la cantidad de producción o sobreproducción que había en ese momento.
Y a mí me quedó siempre eso girando en la cabeza, porque fue la única vez que lo escuché. ¿Cómo? Que había una necesidad de una Segunda Guerra Mundial para quemar la sobreproducción que había dentro del mercado capitalista. En un contexto de depresión absoluta económica. ¿Vos te acordás, Ale, alguien que me acompañe? Sí, me acuerdo. No, que alguien diga, a ver, los docentes no estamos exentos de decir barbaridades, boludeces y otras cosas. Desconozco. O sea, puede ser que yo diga un montón de cosas. Primera cuestión, si fuese una cuestión corporativa, lo que diría es, probablemente, Rodrigo, usted haya entendido algo, pero la profesora nunca quiso decir eso. Pero como no tengo un criterio corporativo, no empiezo así. Cualquier docente bueno hubiese dicho eso, si fuese. ¿Está claro o no? Sí, está claro. Pero, digo... Yo no lo cuestionaba, al contrario, lo busqué y no encontré nada sobre eso. Hay muchas teorías con respecto al tema de las guerras. Digo, pensar que la Segunda Guerra Mundial, que tiene infinidad de explicaciones, tuvo eso, la Segunda Guerra Mundial, yo no creo que ninguna guerra tenga como objeto resolver problemas de sobreproducción. Digo, es una opinión, no me atrevería nunca a decir ese tipo de cosas. Digo, me parece de un simplismo tan elemental que es bruto, literalmente bruto, pensar eso. No veo un caso, si me cuenta un caso, lo pienso, no lo veo. Pero digo, la Segunda Guerra Mundial tiene tantas causas. El no haber terminado bien la primera, el surgimiento de totalitarismos en el resto del mundo, la campaña para destruir Digo, porque además no es verdad que hubiese una sobreproducción en el año 39. No existe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Porque para que si hubiese sobreproducción, estarían en un momento exultante del desarrollo industrial y casualmente la principal potencia industrial venía de 10 años de depresión, Rodrigo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ¿quién tenía sobreproducción en el 40, 39? ¿Quién? Y menos matando a 64 millones, o sea... No, pero ¿quién tiene sobreproducción? O sea, porque pongamos que, bueno, empezó la guerra por eso, fue un error de la historia y que después... Ni le quiero preguntar quién fue la que dijo eso porque voy, la cruzo y la cago a golpes. Pero digo, no importa eso. Pues no lo quiero ni saber, no me lo diga, ni bajo tortura lo pido. Pero no tiene pie ni cabeza. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Pues no hay sobreproducción. O sea, después de 10 años de depresión, ¿qué sobreproducción hay? Desconozco. ¿Me entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, le pregunto, ¿qué otra guerra sería por sobreproducción? ¿La Primera Guerra Mundial? No. ¿Cuál? Y me pongo a buscar y no encuentro. Porque ni siquiera es una teoría Malthus. Digo, Malthus lo que decía, estoy hablando de Malthus, que es hace 300 años, si quiere, 400. Malthus lo que dice es lo contrario, es que la carencia, o sea, el desabastecimiento generaría guerras, ¿para qué? Para provocar la caída demográfica y resolver el problema del hambre. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Pero es al revés. Es la carencia la que produce la guerra, no la sobreproducción. Pero le pregunto, ¿dónde hay sobreproducción? Porque digo, si usted me dice, la profesora sostenía que era la Segunda Guerra Mundial, la que era por eso. Alemania casualmente no tiene una situación de sobreproducción, Francia menos, Inglaterra. En verdad era que había solapadamente, tras el conflicto, un conjunto de necesidades de los privados productores industriales de quemar la sobreproducción, y que lo mismo había pasado en la primera, que de hecho yo no lo cuestioné, me quedó dando vueltas en la cabeza dentro como una causa poco probable y de la cual busqué información y no encontré. Pasar la noche pensando quién puede haber sido esa bestia. No se lo voy a decir. No, por favor, lo primero que hice fue pedirle que no me lo diga.
pero digo, no, insisto con algo que ya dije, no estamos exentos de decir pelotudeces los profesores, para nada. No, digo, pero y vivimos en una época en la cual cada uno se atreve a decir cualquier teoría de lo que se le ocurre, así que está todo bien, ¿no? Pero no le encuentro pie ni cabeza, ¿me entiende lo que estoy diciendo? No entiendo dónde, en qué se basa. No, pero la teoría de Malthus es al revés, Silvia. La teoría de Malthus es que la guerra lo que hace es actúa como moderador por la carencia, no por el exceso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La hambruna se equilibra matando gente. Sería brutalmente la explicación. Pero es al revés de lo que dice el compañero Ponte sobre lo que dijo esta profesora o lo que sea. ¿Está claro o no? Pero digo, no le encuentro ni a la Primera Guerra ni a la Segunda, ninguna de las dos. Digo, no, pero aparte no sé dónde lo saca, qué lógica, qué argumento. Digo, pero si Milei sacó el 14%, ¿qué le vamos a hacer? Ahí tenés los votos de Milei, mirá lo que te estoy diciendo. ¿Cómo le pegó? La verdad que no le tenía tanta fe como analista político. No. Pero digo, pero digo, si Milei saca el 14%, puede haber profesores que digan eso. Digo, pensá que Milei es un tipo de ganar cientos de miles de pesos asesorando a grupos económicos importantes en este país. O sea, y dice cualquier barbaridad. ¿Por qué una profesora / profesor de 46 no voy a decir esta barbaridad? Dicen que muchos adolescentes votaron a Milei. Esa es la clave. Desconozco. Eso sería la manera de entenderlo. Como dice el gran filósofo Julio Iglesias, dicen tantas cosas, ya no saben qué decir. Digo, entonces, no sé si lo votaron adolescentes, o sea, por ejemplo, hay un montón de sectores próximos a las Fuerzas Armadas que están muy vinculados a grupos que vivan con Milei. Uno dice, no se puede creer que tipos vinculados a las Fuerzas Armadas planteen la postura de un libertario que casi diría que las Malvinas hay que regalárselas a los ingleses por su propio. Digo, pero este país puede... O sea, tenemos los libertarios más locos del mundo, digo, libertarios que están en contra de las libertades de las personas y en contra de los derechos de las mujeres, digo, yo qué sé, este país, el mundo da para todo. Bueno, jóvenes, los veo el miércoles a las 6. Chau. Chau, profe, nos vemos. Profe. No, profe, buenas noches.